Muy bien. Ninguno lo hizo con seguridad, pero todos leyeron algo. Sí, sí. Uno para todos y otro para mí, decía. Pero fíjese, allí se utiliza la palabra fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, cuando llegamos a esa parte y dice que el Espíritu Santo nos bautiza, y todos en Moisés. Ahora, busque por favor 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede. ¿Cuál está leyendo, hermano? Perdón. 12:3. No, 13. Sí, por favor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que se está utilizando la misma palabra? Bueno, en nuestro español es la misma palabra y en el griego es la misma palabra. Bautáise. Y tienen dos significados diferentes. Dos significados. Cuando alguien se bautiza en agua, tiene otro significado. Pero cuando nos referimos a la acción de 1 Corintios capítulo 12, 13, dice, y por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. La palabra literalmente significa sumergir. La palabra bautismo literalmente en la Biblia significa sumergir, como cuando Jesús viene y Juan lo sumerge, o sea, lo mete dentro del agua, como cuando acá pasan los hermanos y son bautizados y ellos son metidos todos al agua. La palabra significa sumergir. Pero si se dan cuenta que en 1 Corintios 10, ¿qué se necesita para que haya sumersión? O sea, metidos o inmersión. Se necesita agua. Ok, se necesita agua. Y allá dice que por una nube fueron bautizados. Y en Moisés. Y en el mar, dice. Bueno, allí sí había suficiente agua. Pero ninguno de ellos fueron metidos. No, ellos pasaron, dice, en seco. Pasaron en seco, no fueron metidos al agua. Entonces, el otro significado de bautismo significa identificación. ¿Okay? Entonces, se recuerda que a mí me enseñaron eso, que cuando uno se bautizaba por agua, el significado era dar un testimonio o identificarse ¿con quién? Con la iglesia local. O sea que en ese momentito uno lleva a ser parte de la iglesia local. O sea, era incorporado a la membresía de la iglesia local. Entonces, cuando uno habla sobre bautismo, tenemos que entender en primer lugar que el significado sencillo es sumergir, pero el significado que se le está dando acá es, básicamente, es identificar e incorporar. Es el significado. En el momentito en que usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo no solamente me convence, me regenera, me hace una nueva criatura, sino que en ese momentito me incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso 1 Corintios dice, fuimos todos bautizados por un solo Espíritu y fuimos incorporados en un solo cuerpo. Y ese cuerpo lo dice Efesios, el capítulo 5, que ese cuerpo es la iglesia. Entonces, fíjense que es interesante porque había una costumbre judía que cuando un extranjero quería hacerse parte de la religión judía, un prosélito quería ser parte de la religión judía, el requisito que le daban era que tenía que ser
bautizado. No, ese es para ser judío. No, pero para ser de la religión judía era ser bautizado, y no significaba simplemente meter en el agua, sino el significado era que en ese momentito era incorporado a la congregación judía. Después venía el procedimiento si quería ser ya un judío reconocido. Entonces, el significado entonces de bautismo, en este caso, hermanos, es que somos incorporados. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y este bautismo lo realiza el Espíritu Santo. Y este Y en el anterior es un acto de obediencia. es un acto de obediencia. En este caso, eso es interesante que lo haya mencionado, porque más adelante yo lo recalco. Esta acción de bautizar, o sea, de incorporar a una persona al cuerpo de Cristo, solo lo puede hacer únicamente el Espíritu Santo. Por consiguiente, mire, nadie puede pedir al Espíritu Santo, nadie puede ofrecer el bautismo del Espíritu Santo, nadie puede decir yo te bautizo, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y esto se ha dado. Y dicen, reciban ahora el bautismo del Espíritu Santo. Nadie tiene ni el poder, ni la capacidad, ni el derecho para hacer este semejante obra, porque es el acto por el cual el Espíritu Santo identifica a la persona o nos incorpora a la iglesia. Así que el bautismo es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una obra del Espíritu Santo. Sí, por favor. Y entonces el canto que cantamos el domingo que dice, derrama de tu espíritu, está mal. Pues, al decir verdad, sí. Si le toma la otra palabra que dice, ¿cuál es la otra parte del coro? Manda lluvia. Lo que pasa es que aquí hay un montón de palabras tomadas del Antiguo Testamento, que no son interpretadas literalmente, sino es una manera bien poética de decir, pero ahí tiene que uno tener cuidado. Podríamos entrar a mencionar algunos coros ahí que uno tendría que tener mucho cuidado si uno está pendiente de la doctrina, ¿verdad? Cuando uno canta, por ejemplo, derrama tu espíritu y estamos pensando en llenura, ahí sí no hay problema. Pero si estamos hablando derrama tu espíritu al estilo del Pentecostés, es un error, porque eso ya no se va a dar. Además, ya nosotros ya tenemos al Espíritu Santo y no puedo pedir que se derrame sobre mí también. No, yo sí puedo decir que me llene, que me controle, que me guíe, que me domine, todo eso, ¿verdad? Sí, hay varias cosas que uno, en los cantos, uno tiene que decir, bueno, realmente está correcto con lo que nosotros enseñamos y creemos, ¿verdad? Entonces, quiero que busque por favor Efesios 4 al 6. Vamos a leer desde el versículo 1 para que le agarremos el sentido. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vuelvo a recalcar allí, es un bautismo. Esto lo recalco, ¿por qué? Porque hay enseñanzas y algunas personas o movimientos en que hay dos bautismos, y refiriéndose a
Si usted aceptó a Cristo, hermana Yesenia, y en ese momentito bíblicamente fue incorporada a la iglesia de Cristo, hay personas que le dicen, si usted no habla en lenguas, usted todavía no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Están diciendo que hay dos bautismos, pero aquí dice que hay un solo bautismo, y este se realiza en el momentito que aceptamos a Cristo, con o sin emociones, con lágrimas o sin lágrimas, con tristeza o con alegría. No, es una cuestión de fe, es un acto, es una decisión. En algunos puede ser que lloren mucho porque Dios le está haciendo conciencia de todo lo que Dios le está perdonando, pero no necesariamente, o no tiene que estar sometida la persona a hablar en lenguas o no hablar en lenguas, o llorar o no llorar en el momento que acepta a Cristo, ¿verdad? Entonces, el bautismo es uno solo, la incorporación a la iglesia es una sola vez, solo una vez recibimos el Espíritu Santo. Nadie puede decir, oh, quiero recibirte otra vez. No, una sola vez se recibe el Espíritu Santo. Y esto nos coloca de una sola vez en el cuerpo de Cristo. Solo ocurre una sola vez y se da en el momento de creer. Gálatas 3, 2 y 3. Por favor, leamos ese texto. Gálatas 3, 2 y 3. Yo solo quiero saber de vosotros, ¿recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Muy bien. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras o por la fe? ¿Qué dicen ustedes? Por Por la la ley. fe. Entonces ahí no habla nada de si lloró mucho, si habló en lenguas, si se cayó o u otra cosa. No, simplemente el Espíritu Santo se recibe por fe, y en el momentito en que se recibe por fe es que Él nos incorpora a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Otros aspectos un poquito interesantes: el bautismo no se pide, no se compra, nadie lo puede ofrecer, ni se puede exigir, porque esto solo lo realiza el Espíritu Santo. ¿Preguntas? Pastores, yo hasta que vine a esta iglesia me di cuenta que era un solo bautismo. Ajá. Antes yo pensaba que era el bautismo en agua, y también pensaba yo que había un bautismo en el Espíritu Santo. Porque una vez que nosotros fuimos a un retiro, Ajá. me recuerdo que el líder que nos llevaba dice, este fin de semana dice, le vamos a pedir a Dios que los bautice con el Espíritu Santo a todos. ¿Están listos? Dice, ¿Y usted ya era cristiano? Ya era cristiano, ya sé. Ahí está el error. Tal vez le voy a dejar más tranquilo. Sí hay dos bautismos. ¿Ok? Hay dos bautismos. Este que se realiza en el momentito que usted acepta a Cristo, que significa que usted viene a ser parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que significa. El Espíritu Santo lo regenera y lo incluye en la iglesia. Pero esa es a la iglesia ¿cuál? La iglesia universal, de todo el mundo. O sea, nosotros somos parte de la iglesia mundial de Cristo, de todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Vivan estos en la India, vivan estos en Japón, vivan estos en Guatemala, Honduras, El Salvador. Si han aceptado a Cristo como Salvador, ellos son parte de esa iglesia universal. ¿Ok? Para eso nos bautizan. En ese tiempo, pastor, no, bueno, yo iba a la Pentecostal, entonces, ¿Ok? ahí Ahí viene la otra parte que le explico. Entonces, cuando usted aceptó a una iglesia, en una iglesia a Cristo, entonces le va a decir el pastor, hermano, queremos que usted se haga miembro activo de esta iglesia local, digamos la iglesia bíblica Peniel. Así que recibe estas clasecitas y lo vamos a bautizar en agua como Jesús lo hizo. ¿Qué significa eso? Incorporación a la iglesia local. ¿Ok? Ninguno de ese bautismo de agua no tiene ningún poder
absolutamente nada de magia, ni mágico, ni poder, nada. Simplemente es cuestión de identificación. Usted está diciendo, yo, Reinaldo, acepté a Cristo hace 2 meses y hoy quiero ser parte de esta iglesia local para que ya pueda tener derecho o responsabilidad y privilegios dentro de la iglesia. 2. Ahora, el problema está que en algunas iglesias enseñan que aparte de este bautismo y del de agua, si usted no ha hablado en lengua, si usted no ha expresado una cantidad de emociones, entonces dice, usted todavía no ha sido bautizado. Y dice, y le exigen el tercero. Y la manera como lo han hecho muchos es tumbándolo al piso. Y a que llega hasta, y ese es el énfasis de los encuentros, ¿verdad? Hasta que lo pone tan palidito que como no ha comido nada, pues ni modo. ¿Limpia, ustedes le hicieron eso? No. ¿Ah? Chaca un poquito. ¿Cuál era la presión que le hicieron? Pero yo sí le di al otro. Haciéndole cosquillas para que cayera. Sí, pero se da cuenta de las palabras, diciendo, tienes que recibir el Espíritu, cuando ella ya lo había recibido. Entonces esa es la confusión, pero es una confusión en cuanto a la interpretación de la Biblia, pero esto tergiversa el argumento y el concepto bíblico, ¿verdad? Así que otros aspectos que debemos conocer acerca del Espíritu Santo es que solo ocurre una sola vez. Y esto es clave. Solo ocurre una sola vez en el creyente. Se da en el momentito que aceptamos a Cristo. Nos coloca en Cristo, o sea, en una relación de dependencia con Cristo, según lo dice Juan 15, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros, porque todo pámpano que no lleva fruto, y ya comienza, pero estamos ligados a nuestro Señor Jesucristo. No es una experiencia emocional, sino una decisión de fe. Y esto yo lo tengo que mantener como una convicción. El hecho de ser bautizado por el Espíritu Santo es una decisión, será en la decisión de fe cuando yo acepto a Cristo. Fíjense bien, si tuviésemos tiempo, podríamos hablar un poco y comparar los 3 eventos, los 4 eventos. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19. En Hechos 2, piensen un momentito, ¿qué es lo que sucedió cuando fue derramado el Espíritu Santo? ¿Ah? Una de las cosas que se dieron fue que las personas hablaron en lenguas. ¿Qué otras cosas se dieron? Antes de que se derramara el Espíritu, hubo un viento recio, dice. Y luego el lugar donde estaba se sintió que se movía. Y luego recibieron como lenguas repartidas y como de fuego, como llamitas de fuego. Y luego los 120 hablaron en lenguas. Y el milagro grande era que la gente entendía en su propio idioma lo que ellos estaban hablando. Ahora, usted va a Hechos capítulo 10, donde se da el caso de Cornelio. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Hubo viento recio? No. Primera cosa. Entonces no puede decir uno, ¿y saben qué? Entre Hechos 2 y Hechos 10 pasan alrededor de 5 años en espacio, ¿no? Y durante Hechos 2 y Hechos 10 no sucedió otra cosa como en Hechos 2. Y pasaron 5 años. Si esto fuera obligación o fuera regla de que todo aquel que es bautizado tiene que hablar en lenguas, ¿cuántos aceptaron despuesito? Cuando Pedro predicó, 3,000. ¿Dice la Biblia que los 3,000 hablaron en lenguas? No. Después dice que aceptaron más y eran 5,000. ¿Hablaron en lenguas? No. 5 años después, Dios
busca a Cornelio, Cornelio el primer gentil que se va a convertir, y él representa una población gentil, y él cuando acepta a Cristo, o reconoce a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él, no hubo ni viento recio, no hubo ni temblor, ni hubo llamas, lenguas de fuego repartidas, sino que simplemente dice que los que estaban allí hablaron en lenguas. Fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas. Va usted al capítulo 19. ¿Cuántos son con los que se encuentra el apóstol allí? Son los discípulos de Juan, unos poquitos. No hubo ni viento recio, no hubo ni temblor, no hubo ni llamitas, y simplemente hablaron en lenguas, pero solo ellos. Capítulo 8, vemos otro caso, no hay lenguas, pero sí fueron llenos del Espíritu. Entonces, al terminar el capítulo 19, después de eso nunca más se vuelve a dar esto. Hasta siglos 3 y 4 en adelante, que hubieron unos que comenzaron a hablar acerca de esto. Así que no podemos tomar una regla, ¿verdad?, para decir esto. Así que eso es. Preguntas, hermanos. ¿Somos regenerados? O sea, transformados como hijos de Dios. ¿Nos incorpora la iglesia de Cristo? Y luego el Espíritu Santo viene y nos pone el sello. Efesios 1, versículos 13 y 14. Estas tres cosas, miren, hermanos, estas tres cosas suceden en el mismo momento de la conversión. Estas tres cosas: regeneración, incorporación y sellamiento o declaración de que quien acepta a Cristo por ser incorporado a la iglesia pertenece al cuerpo de Cristo, y a Cristo suceden todos en el mismo evento de nuestra conversión. ¿Preguntas? A veces despierta algunos que me están durmiendo. O sea, dos cosas, pastor. O sea, en el capítulo 10 de Hechos, del 44 al final, ahí se ven los dos tipos de bautismos. Ya, exactamente. Primero dice que fueron bautizados en agua, por el Espíritu Santo, y luego, y después en agua. y sigue un orden cronológico interesante. Ahora, mi pregunta, o sea, me vino ahorita así, en el 44, donde dice que porque Cornelio había invitado gente. Sí. Y quien habla más que todo es Cornelio. Él les expone por qué lo mandó a traer y todo eso. Pero el 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces ahí me viene la pregunta: ¿será que todos dijeron ¿Acepta a Cristo? acepto a Cristo? ¿O será, o en ese momento fue potestad del Espíritu Santo? Aquí es donde se cumple el proceso de la pregunta que le hice al brother. El trabajo de convencimiento que nosotros no logramos ver. ¿Por qué Dios llama a Pedro y lo manda a Cornelio cuando Pedro estaba haciendo otras cosas? Es porque ya Dios estaba trabajando. Por otro lado, regrese a Hechos 1:8 y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Está siguiendo ese programa cronológico. Entonces quiere decir que antes que Pedro llegase donde Cornelio, ya el Espíritu ya tenía tiempo de estar allá trabajando en esta gente. Es más, utiliza a Cornelio, que no lo conocemos antes, pero conoce tanto de Dios y del Evangelio, que él está hablando, ¿verdad? Él está hablando y le está diciendo a todos. Entonces es trabajo del Espíritu Santo que nosotros no logramos ver, y ahí está. Sí, porque ahí no menciona nada, y la pauta para pensar de que fueron incluidos por voluntad del Espíritu Santo. Bueno,
aun cuando fuese así, es interesante, uno tendrá que recurrir al derecho soberano de Dios y a la doctrina fuerte que a Eliseo le encantó, la predestinación, los sublapsarios, los hiperlapsarios, los prelapsarios. Sí, recuerda, ¿verdad? Quedó bien claro todo. Más o menos. Ya, tiene que entrar uno a todo ese proceso que es todo un plan de Dios y que se va cumpliendo y que es ahí donde él lo va ejercitando, lo va ejecutando, ¿verdad? Estas personas seguramente cumplieron el requisito de que todos habían escuchado el Evangelio. O sea, estas personas escucharon el Evangelio, ya lo habían escuchado, pero era el momentito en que se iba a cumplir la promesa. Sí, hermano. El capítulo 19 de Hechos, donde dice que Pablo les imponía las manos, ellos habían sido bautizados por Juan, ni siquiera habían oído hablar de eso. Exactamente. Ahora podría ser tal vez una base esta para estas personas que imponen las manos, porque aquí dice, cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Bueno, ahí hay varios elementos interesantes. Uno es que ellos fueron bautizados por Juan y en ese momentito el ser bautizado por agua era el significado de hoy nosotros, de levantar nuestras manos cuando aceptamos a Cristo, o el orar por fe, porque en el tiempo de Juan esa era la manera, dice, si alguno quiere aceptar a Cristo, venga y bautícese. Entonces ellos eso es lo único que habían hecho. Interesante porque Juan no había, como que no explicó mucho, ¿verdad? Y ahí entonces vamos con la doctrina progresiva, cómo la doctrina acerca del Espíritu Santo cada vez más se está haciendo grande. Juan todavía no conocía mucho de eso, solo dice, el que vendrá os bautizará. El versículo 4 dice que dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Muy bien, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús Cristo. Ya, ahí está la explicación, el hecho que digo yo, que el que quería creer en Cristo se bautizaba, era un bautismo para aceptar a Cristo. Ahora, cuando viene acá, el asunto es que estos es el cuarto grupo representativo de todos los grupos habidos y que representan a la iglesia. Estos, interesante, si ellos no lo hubieran encontrado Pablo, ¿a qué grupo los metemos? ¿Al Antiguo Testamento? ¿Dentro de la dispensación de la ley? ¿O los metemos a la iglesia? Entonces tenían que llegar a ese punto porque ellos habían aceptado a Cristo basado al mensaje de Juan que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí viene, ellos aceptaron a Cristo. Entonces el hecho de que ellos tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo son para incorporarlos a la iglesia, porque si no, no son parte de la iglesia. Ahora, lo interesante es que este es el último caso cuando dice que unos hablaron en lenguas y profetizaron. La idea ahí de profetizar no es que dieron nueva palabra, sino que predicaron. Ahí la palabra de profetizar no es como el Antiguo Testamento, el profeta que daba palabra y quedaba escrita, porque ellos no dice que ellos dijeran algo y quedara escrito, solo es que ellos predicaron el don de profecía, que Pablo dice, yo prefiero entre las lenguas y la profecía, prefiero predicar. Pero ahí hay muchas cosas, hay que entender el aspecto transicional que se está dando entre el antiguo al nuevo, entre el pueblo de Israel a la iglesia, entre el fin de la escritura del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento como el canon, y la costumbre judía para pasar a una nueva costumbre o una nueva forma de ser que en la iglesia. Hay mucho allí que entender. Lo que queremos confirmar aquí es que este es el último punto en el cual alguien recibió el efecto, fíjense bien, y la vez pasada yo lo explicaba,
el efecto del derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés con evidencias en hablar en lenguas. Ellos son los últimos. A partir de allí, Perdón, y que alguien le dice, como Pablo, que recibe. oh, ya, lo otro es eso. Usted mencionaba la imposición de manos. Para un judío la imposición de manos era básicamente un simbolismo ¿cómo se llama?, de delegación de autoridad. Y en ese caso, Pablo había recibido el nombramiento de ser el apóstol de los gentiles, y él llevaría ese mensaje, y el hecho de imponer la mano era transmitir la autoridad y la extensión del Pentecostés. Ya ahora nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica, Santiago dice, si alguien está enfermo, llámenlos, y ellos impondrán manos, ungirán con aceite, y si el enfermo tiene fe, y el que ora tiene fe, Dios hará la obra. Nosotros, Yo sí. te digo porque cuando se derramó en el día de Pentecostés había un propósito. Había un propósito. Era de que se escuchara el mensaje. Exactamente. Pero aquí solamente eran 12, dice que solo ellos. Eran el número de personas, solo 12, no habla de que había más. Sí. O sea, El problema ahí es diferente. O sea, es diferente, ya es para ellos. O para, yo me imagino, esto es mío, Sí. de que ellos querían estar seguros de que habían recibido el Espíritu y querían, no sé, tal vez constatar con esa manifestación que se había allá, ¿no? Bueno, podría ser en ese caso, pero si lo vemos como un deseo de ellos. Pero en este caso no es tanto de ellos, sino más bien del plan de Dios. Que estos siendo cristianos, aún no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibieron ellos? Porque Jesús estaba con vida todavía con ellos. No lo necesitaban. Ellos no lo necesitaban. ¿Por qué los discípulos también lo tuvieron que recibir? Porque Jesús ya se había ido. Y él dice, yo me voy, pero no os dejaré solos. Y estos discípulos de Juan, como Apolos, ¿verdad?, habían aceptado a Cristo, pero había cierta parte que ellos no sabían nada, y mucho menos de que ya estaba la iglesia y que fueron iniciadas al día de Pentecostés. Entonces es parte del plan de Dios que estos serán incorporados a la iglesia de Cristo. Pero, ahí viene el punto, pero como ellos no sabían mayor cosa, entonces se da la evidencia. Pero esto no cierra el círculo, ¿verdad? Yo pienso que muchas veces nos confundimos en el pensar de que en el tiempo de Jesús Ajá. inició la iglesia. Ajá. Y ahí como que hay, por el hecho de los que creyeron en Jesús en su tiempo, quizás muchos creemos que son parte de la iglesia. Ya. Y no son parte de la iglesia. En este caso, este grupo son incorporados a la iglesia, aunque aceptaron a Cristo antes. Recibieron el Espíritu Santo. Ya. Entonces, lo interesante, por ejemplo, todos aquellos que murieron cuando dice que Jesucristo resucitó, la Biblia dice que muchos murieron y resucitaron, pero que habían aceptado a Cristo. Eran muchos. Ellos, nos toca decir, ¿son de la iglesia o los dejamos en el pueblo de Israel? Y nos toca dejarlos en ese periodo de transición, que no son de la iglesia, pero que creyeron en Cristo. Pero en este caso, esto es lo interesante. Pero fíjense bien, nos metimos a esto porque es importante. Aquí es donde surgen, miren, aquí es donde surgen las grandes confusiones, porque a veces no sabemos distinguir entre plenitud del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre la plenitud del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? Y con esto vamos a ir ya a ir cerrando. ¿Qué diferencias le dan ustedes? Plenitud se repite, el bautismo es una sola vez. Plenitud es la llenura del Espíritu Santo. La llenura yo la puedo pedir. La llenura depende de mi disposición, de mi obediencia a Dios. El bautismo depende de Dios, de la salvación. Básicamente es por fe.
No tanto si yo obedezco, sino porque yo creí a través de la obra de la salvación que Dios me da. ¿Qué otra diferencia hay? ¿Se puede perder también? La llenura se puede perder. La obra del bautismo, donde Él me sella, no se pierde. Entonces, una vez yo soy sellado, o sea, soy declarado que pertenezco a Dios a través de Cristo, y al estar dentro de la iglesia, quiere decir entonces, mire, que la salvación se pierde o no se pierde. ¿Cachen? Así se habla, Linda, no se pierde. ¿Por qué? Porque si Dios ya me ha sellado, nadie puede quitar ese sello. Y si en caso, oiga bien, y si en caso Dios me sella y me dice, tú me perteneces, y de repente dejo de pertenecerle, ¿en qué condición queda Dios? No, pero me puso el sello. Queda igual. No, Dios, digo yo, no la persona. No, póngale atención a lo que estoy diciendo. Fíjense bien, si Dios me dice que en el momento en que yo le acepté, Él me declara su hijo. Y dice, y no habiendo otro mayor que mí, hice juramento por mí mismo. Y dice, y yo no puedo mentir. No, por eso yo quise decir que Dios sigue siendo Dios, quise decir yo. No, todavía no lo he agarrado. No lo entendí. Es que es un caso hipotético. Digo, si alguien dice que ya pertenece a Dios y por alguna razón dice, ahora ya perdí mi salvación, No tiene palabra. entonces dice, ¿quién? Pues el Dios. Estamos diciendo, entonces lo que Dios nos da no es perfecto. Entonces Dios deja de ser perfecto. Él nos ha mentido, nos ha engañado porque nos dijo que nos dio una obra completita y de pronto yo la pierdo. No, más bien ahí se agarra la idea. Más bien nunca había tenido la salvación y lo que perdió fue lo que no tenía. ¿Verdad? O sea, nunca fue sellado. ¿Hizo algún...? Es como el que estuvo en la iglesia, trabajando en la iglesia y se fue de repente. Pero que nunca volvió. Y dice, bueno, dice Juan, estuvo entre nosotros, cantó como nosotros, jugó en los campamentos como nosotros, hizo de todo con nosotros, pero no era de nosotros. Pero esas son partitas que nos toca dejárselas que Dios las juzgue, ¿verdad? Uno no mucho puede decir, tú por esto no eres, y si eres, no. Creo que son cosas que le corresponden a nuestro Dios. Ok, hermanos, podríamos hablar muchísimo más acerca de esto, pero solo termino diciendo que el ser lleno, dice Efesios 5:18, que ahí viene un pasaje bonito, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, hay confusión, hay desorden. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. El significado de llenura ahí literalmente es ser gobernados, controlados. A mí no se me olvida la ilustración que hacen algunos cuando hablan de esto, de los 2 vasitos, ¿verdad? Y ponen 2 vasitos de agua y dicen, mire, este está bien llenito y este está a la mitad. Este está lleno y este está a la mitad. Este no está lleno. Mira, así que no está lleno del Espíritu Santo. Esa no es una buena ilustración, porque no tiene que ver con cantidad, porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahí está toditito. El asunto es que yo no le dejo controlar. No, porque ahí está. El Espíritu Santo no me entristezca, no me hagan sufrir con su estilo de vida. Entonces, yo tengo que cederle todo lo que es mi vida, todo lo que es mi derecho y mi voluntad para que el Espíritu Santo actúe con toda libertad y haga exactamente lo que Dios quiere que hagamos cada día, la voluntad de Dios. Control, llenura tiene que ver con control. Una vez
somos sellados. El deseo grande de Dios es que cada uno de nosotros seamos controlados por el Señor. Y cuando alguien es controlado por el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 5 versículos 9, 19 y 20, 5 cosas hace. Mire lo que hace un cristiano que está controlado por el Espíritu Santo. Primero, alguien puede buscar el pasaje para que me encuentre, vea las palabras. 5 cosas hace. Efesios 5, 19 hasta el 21. 1. ¿Cómo? No, otra cosa. Ok, habla. Habla, ¿qué habla todos los días? La palabra de Dios. Su forma de hablar cambia, su forma de hablar es diferente. Todos los días está hablando acerca de la palabra de Dios. Segunda cosa, ¿qué hace? ¿Ah? Canta. ¿Por qué cantamos? Lo que cantamos es para reconocer la grandeza de Dios, la majestad, la belleza. Y cuando cantamos, le estamos cantando, adorando a Dios. Tercera cosa, ¿ah? Siempre da gracias a Dios. Una actitud de agradecimiento todos los días. No importa lo que pase, todo el tiempo está agradecido. Cuarta cosa. O 4 son nomás, ¿verdad? No, sigue. Y luego, sigue el 21. Lo más importante es aprende a obedecer. Y lo que más Dios espera de nosotros es que seamos obedientes. Cuando el Espíritu Santo hace eso, y luego si usted le agrega esto, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿qué nos damos allí? Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, ahí sí, hermano, comienza, viene el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz. Luego, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, ¿quién va a decir algo? Pero eso es cuando el Espíritu Santo nos controla. Hay amor, hay alegría, hay paz, hay paciencia, nos soportamos los unos a los otros, hay actitudes de bondad, generosidad, mansedumbre, muy firmes, estables. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Cuando Él nos controla, ¿seremos así? ¿Cómo somos ahorita? Qué bueno, hermano. Esa es la actitud positiva. Optimista. Emprendedor. ¿Cuál es lo que más nos hace falta? No, pero ese es lo grande, ¿verdad? Pero ¿cuál de ese fruto del control del Espíritu Santo nos hace falta? Porque tenemos algunas cositas de esas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos hace falta más? ¿Ah? Obediencia. Nos cuesta obedecer. Obedecer. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿O nos ponemos en pie? Sí, hermano. Una pregunta. Ok. Abusando de que siempre termina con una oración. Sí. Alguien dijo alguna vez, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Él ha pasado cosas bien tristes y este domingo hay elecciones, que el próximo que quede, que le tenga temor a Dios. Que está difícil, pero Dios puede hacer milagros. Definitivamente. Ya sea el señor, ¿cómo se llama? El de la gaviota. El de la gaviota. ¿Cómo se llama? Peña. Ajá, y el canocito. López Obrador. Y la señora. Josefina Vázquez. Y hay otro más, ¿verdad? Gabriel Padre. Ok, este hombre está bien. Pónganse bien. No, en serio, oremos por México. Recuérdense que lo que le pasa a México nos afecta a Centroamérica y afecta a este país y por qué no decir al mundo entero. Así que vamos ahora. Amado Padre, muchas gracias.
Gracias te damos porque hasta este momento hemos desarrollado no completamente esta doctrina del Espíritu Santo, porque nos hizo falta trabajar todo lo que tiene que ver con dones espirituales y también analizar el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Jesús. Pero gracias Dios porque hemos avanzado y tú no estás preocupado en el conocimiento que tengamos simplemente, aunque el conocimiento es bien fundamental acerca de la Biblia y del Espíritu Santo. Lo que tú quieres exactamente es que obedezcamos a tu palabra y al Espíritu Santo. Si logramos esto, aun cuando no conozcamos mucho de la Biblia, vamos a ser mejores cristianos. Y al obedecerte, nos vas a llevar a estudiar más tu palabra y a guiarnos por tu dirección. Padre, rogamos por México, un gran país que el próximo domingo entrará en este escrutinio de elecciones. Queremos que tú decidas ahí la persona que quedará y que en medio de todo tu Espíritu Santo desde ya lo estés convenciendo o la estés convenciendo de que necesita de ti. Padre, que México pueda retornar a valores morales y espirituales que ha tenido y que pueda abrogar o quitar algunos acuerdos que han cambiado la sociedad y los valores. Rogamos también, Dios, por este gran país, Estados Unidos, que en noviembre entrará también a estas elecciones y que acá también es difícil. Queremos que tú te encargues de escoger a la persona que pueda darle avanzar a tu voluntad y no retroceder. A nosotros como iglesia, ayúdanos a seguir intercediendo por todas estas elecciones que se están dando y permite que nosotros podamos todos los días elegir el obedecer más tu palabra y someternos más a tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén.